fin al Sketchbook Tour. Por fin vamos a poder, bueno, les voy a poder enseñar lo que hay detrás de este sketch. Primero que nada, les quería contar que este sketch lo tardé en llenar alrededor de 2 años. Yo esperaba llenarlo como alrededor de 1 año, pero creo que sí me tardé un buen. Aquí pueden notar que le puse la fecha, que fue a principios de 2024, que casi comencé este sketch. Y la terminé hace poquito, en 2025, en el mes de, bueno, finales de noviembre. El número 2, un sticker mío por acá y varios stickers de algunos de mis amigos, otros que me han regalado o intercambiado. Que por cierto, esta no es la portada original, la portada original era otra, pero pues los stickers que tenía antes, como por acá, pues se fueron arruinando, como que destiñendo, entonces decidí como que volver a redecorar mi sketchbook. Por cierto, antes de comenzar no les quiero hacer como spoilers del nuevo sketchbook, pero quiero que vean como que la diferencia de cómo era antes y cómo es, bueno, cómo se volvió después, que se nota claramente la diferencia del grosor. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Comencemos con lo que sería la primera hoja. Aquí antes no había nada, pero después le pegué este sticker de acá y pues decidí como que decorar esta parte de acá con los lapiceros de varios colores y se me hizo bonito como que ponerlo en el orden del arco iris, entonces por eso lo hice así. Me gustó. Creo que en esta o sea, no les voy a mostrar, esto se los voy a mostrar al final, porque si se recuerdan, ahí había puesto un post-it de mi último dibujo, entonces ya está hecho y se los voy a mostrar al finalizar del video, bueno, cuando finalicemos todo el tour. Y bueno, aquí como pueden ver, pues esta sería la primera hoja que realmente dibujé. Esta sería la portada. Aquí dice 2024, pero en realidad lo comencé como para que quedara bien estructurado. Lo comencé el 28 de diciembre del 2023, pero hasta en enero creo que comencé yo a pintar, a llenar este sketch. Aquí pueden ya ver la fecha de finalización, que la terminé el 29 de noviembre del 2025. Aquí algunos detalles, cosas favoritas mías como el arco iris, BTS y el arte. Esta sería la segunda página. Esto lo hice en el video de cómo llenar tu sketchbook o cómo iniciar tu sketchbook, me acuerdo. Y bueno, aquí creo que escribí la palabra style de forma incorrecta porque en vez de una I debería de haber una Y. Pero, o sea, creo que por el estilo de las letras como que no se nota mucho, pero de igual forma se ve bonito. Bueno, este dibujo lo hice en wash y lo hice con la intención de que fuera como un antes, para que al finalizar este sketch se viera como esa diferencia de que este era el estilo que tal vez tenía antes en este sketch y quería ver la diferencia de al pasar los años o los meses, notara la diferencia de estilos o la diferencia de técnica, si había mejorado o no. Entonces luego lo vamos a estar viendo. Aquí, bueno, aquí hice una pequeña lista de cosas que quería llenar, cosas que quería hacer y que nunca había experimentado o dibujado. Entonces, por ejemplo, paisajes, cuerpos completos, outfits, manos, poses, pies, tonos y, bueno, aquí puse como que mi OC. Y bueno, sí lo cumplí. Si logran notar, todo está tachado porque sí lo logré llenar o dibujar, entonces ya lo estarán viendo. Y este lo dibujé con un rapidógrafo en gel que me gustó. Es como técnica Shurado, por así decirlo. Estas páginas, bueno, yo siento que mi sketch es como tipo journal porque soy fan de Carla's Notes, si la conocen, y entonces me inspiré un poquito de qué quería ver. O sea, este sketch es como un registro personal, entonces por eso puse una página de los followers. Aquí en 2024 comencé con 750 y creo que lo logré cumplir, o sea, todos estos objetivos los logré cumplir hasta en abril del 2025, o sea, de este año. Y esa tablita es como el mood de mi año y bueno, pueden ver que fui feliz todo el resto del 2024.
como siguiente tenemos esta página que igual yo realizo. También me gusta hacer como este tipo de collages y lo estarán viendo en las otras páginas. Y tenemos este de acá que es un dibujo hecho por crayones de madera, Prismacolor para ser exacto. Y me gustó esta técnica, aunque siento que ya no es como que la vibe de que estoy haciendo en mis dibujos, pero pueden ver que así comencé en el 2024. Aquí esta página me gusta mucho porque fue el registro de mis primeros Himi Wash. Y bueno, hace mucho yo quería obtener esta marca y me la compré cuando fue mi cumpleaños, porque aquí pueden ver que aquí está la fecha de mi cumpleaños, que es el 8 de enero. Y como fue un regalo, un autorregalo por así decirlo, pues ese día los probé y grabé creo que un video. Y probé aquí los swatches, hice degradados porque quería ver qué tal funcionaban y pruebas de color. En la siguiente página tenemos a un gatito que me acuerdo que estuvo de moda como que pintarlo, porque es un gatito que está en Pinterest y me gustó. Quería ver qué tal podía manejar el wash con una ilustración de un gatito, entonces me gustó. O sea, la gente que ve mi sketchbook me lo chulea mucho porque, o sea, les llama la atención porque sí se ve bonito, la verdad. Aquí pueden ver un poco de sus texturas. Y aquí podemos ver stickers, más stickers de varias amigas y otro sticker de Kirby. Que bueno, si alguien está contando todos los Kirby's que hay en este sketch, por favor pónganlo en los comentarios porque hay muchos Kirby's a lo largo de este sketchbook. En la siguiente página tenemos un Batman coquette, por así decirlo, un Batman coquette y más stickers. Estos me los regalaron una vez que fui a como un intercambio de artistas y cada quien llevaba sus stickers, entonces como los voy coleccionando y hay algunos que me gustan, entonces los pongo en mi sketch de recuerdo. Lo dibujé, bueno, lo coloreé con crayones de madera, también de la marca Prismacolor. Creo que esta fue mi primer acercamiento a los marcadores de acrílico. Estos creo que fueron de la marca Airsoft, como pueden ver. Y aquí hice algunas pruebas, como siempre. A mí me encanta hacer degradados porque así puedo ver qué tal puedo manejar yo estos materiales. Y una prueba que me gustó, más que todo me gustó el tipo de colores que usé. Pero por ejemplo, lo que tenían estos marcadores es que su punta era muy gruesa, por así decirlo. Entonces hay algunos acabados por ahí que no me terminaron de convencer, pero para hacer una práctica estuvo bien, me gustó. Esta hoja me encanta, bueno, página me encanta porque fue la primera vez que probé mis Himi Wash. Y aquí pueden ver a Huan Shen y son uno de mis personajes favoritos. Y por eso decidí pintarlo en wash. Este dibujo, la verdad, no me gustó tanto, más que nada por cómo dibujé el rostro. O sea, siento que está medio feíto, la verdad. Pero de ahí, en la combinación de colores, siento que se ve muy bien. Aquí más pruebas de color. Aquí más stickers. Como les digo que me encanta coleccionar stickers, entonces los que más me gustan los coloco acá. Aquí, bueno, si se dan cuenta en la lista, aquí puse que quería dibujar como que paisajes, entonces por eso comencé a practicar lo que sería follaje. Esto es hecho con wash. La verdad sí me vi unos tutoriales por ahí en TikTok, entonces practiqué como arbustitos, varios tipos de arbustos. Este es de una escena de Arrietty, si no estoy mal, pero yo quería llenarlo como hasta acá, pero la verdad es que me estresé porque las hojas como que no me salieron muy bien, entonces decidí como dejarlo hasta ahí. Con la siguiente página, estas prácticas me encantaron mucho porque, bueno, yo cuando voy a una tienda de hogar, por así decirlo, encuentro estas tarjetitas que son de Pantones. Entonces lo que yo decidí hacer fue como que elegir cualquier color, pegar uno acá y a base de este color hacer como una pequeña ilustración. O sea, me obligué a practicar a base de este color
y ver qué tal o qué resultados podía lograr. Por ejemplo, este me encantó muchísimo. La verdad, yo no soy mucho de dibujar hombres o vatos, pero me gustó mucho cómo quedó, la verdad. Y de aquí dibujé a una chica, pero no me convence por cómo le dejé como esta sombra de acá. O sea, se ve rara, un poquito rara. Pero de ahí los colores que utilicé sí me gustaron mucho. Aquí también hice más prácticas de paisajes. Este también es de Estudio Ghibli, que es la de Howl, si no estoy mal, que es una escena que aparece en Howl. Y aquí hice algunos troncos o cositas con marcadores de acrílico. Esta página me da risa, la verdad, porque aquí pasaron muchas cosas. Este dibujo me trae buenos recuerdos porque pasó algo chistoso en el momento en que yo lo estaba dibujando. Y aquí lo pueden ver, lo dibujé muy guapo, la verdad. Aquí dibujé un dúo mamadísimo. Creo que estos los dibujé el mismo día, por eso es que ven que es como el mismo tipo de hoja. Y como me gustó mucho, me dio tanta risa, los pegué acá. Aquí otro Kirby. Aquí un intento de rostro con lapicero en gel. En la siguiente página, este fue del video de cómo encontrar tu paleta de color. Y esto se lo agregué como después, porque quería también agregarle letras, pero no encontraba cuáles. Entonces me decidí por ponerles stickers de letras. Estos fueron los resultados de las paletas de color, que esta hoja me encantó muchísimo. La verdad, volvería a hacer algo similar en el nuevo sketchbook. Por ejemplo, esta combinación de colores fue una de mis favoritas. Y también están hechas en wash. Aquí están otras que de igual forma están hechas en wash. Me encantaron. Esta es una de mis páginas favoritas. La verdad, yo soy mucho de dibujar memes, entonces no iba a faltar el Mike Wazowski. Y creo que esto lo dibujé cuando estaba aburrida en una clase, entonces como no tenía nada que hacer, me puse a dibujarlo. También yo soy mucho de leer manguas y creo que este manga es no sé si se llama Cordero Perdido o El Cordero Escondido, pero es muy bueno, lo recomiendo. El final sí te deja como que what the fuck, pero es muy bueno, me gustó. Y quería dibujar al personaje principal, entonces por eso lo dibujé. Esta también es una de mis páginas favoritas. La verdad hay varias favoritas que tengo acá, pero esto lo dibujé con crayones de madera, igual Prismacolor. Me gustó mucho porque hace mucho que yo tenía esta referencia guardada y quería dibujarla, entonces por fin. Más pruebas de color, otro Kirby. Este es de la marca Staedtler. Son, colores acuarelables, tanto en su prueba como de colores como si fueran en la hoja seca y ya con agua. Esta página, este es de un video que hice con marcadores de alcohol y esta hoja estaba vacía, entonces también quería llenarlo con algo que se viera bonito. Lo llené con los personajes del manga que les conté. Siguiendo tenemos más stickers. Si pueden notar, como este es marcador de alcohol, se llega a traspasar un poco en esta hoja de acá. Entonces lo que hago a veces es pegar stickers. O si no, también si se compran como que este tipo de cintas decorativas, también pueden hacer sus swatches y pegarlas en sus sketchbooks. Esta página también es de un video, lo pueden ver por ahí en mi canal. Aquí les enseñé cómo colorear con colores de madera y me gustó mucho. Este de acá es uno de mis favoritos. También la combinación de estos colores me encantaron. Y este me gustó también demasiado. Un haul, pero hecho con crayones de cera. Esto lo hice con los mini crayolas, ya me acordé. Lo hice con los mini crayolas. Y aquí, como quería tener la misma temática del castillo de Howl, dibujé al castillo y a Calcifer. Esta página está como la verdad. Pero estos son algunos chivis
de un webtoon que me encantaba mucho, pero ahorita ya no lo he leído. Aquí también probé acuarelas metálicas que me encantaron. Aquí pueden ver como la brillosidad de cada una de ellas. Estas páginas están hechas por varios de mis amigos, porque un día se los presté y dije, bueno, que dibujaran algo ahí, y ahí dibujaron cosas. Aquí creo que dejaron sus users por si desean seguirlos. Este es de Old Man Doodle, Roshio. Aquí está otro de Chevy. Este es de Ponceles. Este es uno de mis amigos que también dejó su dibujo por acá. Aquí creo que dibujé esto primero, que esto fue hecho para probar qué tal funcionaban los lapiceros de colores. Y hice pruebas. Bueno, y como tenía este sticker, lo pegué y pues también hice la misma. Creo que aquí yo hice primero esta decoración y como me gustó mucho, fue que ya lo coloqué acá. Aquí, bueno, estos stickers no estaban antes, la verdad. Yo los puse porque abajo había un dibujo que quería hacer, pero no me funcionó, entonces los tapé. O sea, los tapé con esos stickers que hace poco los obtuve. O sea, todos estos 2 años esta página estuvo libre sin nada. Entonces, las personas que lograron ver lo que había aquí abajo, pues pregúntenles a ellos qué había aquí abajo. Y aquí es como una práctica de esta artista coreana que me gustó mucho cómo dibujaba ella con rapidógrafos y me gustó el estilo, entonces quería ver cuál era su forma de trazar, de dibujar, entonces por eso hice esta pequeña página, pero aquí está su user. Esta página la amo porque es de Powder y Echo, y la verdad que esta página cada vez que ven mi sketch siempre le toman foto, entonces se las muestro. Esta también está hecha con wash. Por cierto, este dibujo lo publicó Jimmy en sus redes sociales y me emocionó bastante, entonces se merece que vean sus detalles más de cerca para que lo puedan ver, que me encantó muchísimo. Esta página no me gusta porque esto lo hice para probar los marcadores que me había enviado Artex a principios de este año, y como no sabía usarlos, pues hice como esta prueba, pero sí se ve medio chuequito, medio feito, la verdad. Y aquí hice como este dibujo también para ver cómo podía usar los marcadores en acrílico, y me inspiré un poco del estilo de Pao CD, y este fue el resultado. Aquí usé otros marcadores de acrílico que, bueno, para ser sincera, este sketch no tiene como un orden exacto de que yo vaya pintando así en orden página por página. La verdad que yo venía y pues boom, agarraba y aquí voy a pintar y así, o sea, es como que al azar, no tiene un orden exacto. Otra página que aquí yo me puse a pintar porque no sé qué estaba haciendo, pero creo que estaba esperando algo, y como estaba aburrida me puse a pintar o a dibujar qué es lo que había enfrente de mí, y pues aquí pueden lograr notar como un paralelismo de que esta hoja está acá y así. Otro dibujito que es más que todo prácticas de cómo colorear tonos de piel. Estos son tonos más claros, y aquí hice tonos de piel más oscuro que me gustó, pero siento que debería de practicar más este tipo de pieles. No sé, ¿ustedes qué me recomiendan? Aquí hice otro dibujo con wash, y aquí utilicé unos lápices que traen como que varios colores en su mina, y creo que lo encontré en Pinterest. Otro Kirby. Aquí quería dibujar solo con rapidógrafo, entonces hice estas pruebas de acá. Otro Kirby. Aquí les voy a mostrar. Esta es la segunda versión del Kirby que hice, porque la primera versión la tengo por acá. Vamos a ver si la encuentro. Aquí está. Aquí pueden notar como las mejoras de ambos. Creo que mejoré un poco como que coloreando la anatomía,
O sea, de por sí Kirby no tiene mucha anatomía que digamos, pero me gustó. O sea, quería dibujar como replicar este mismo meme que había hecho, entonces aquí está su doble. No sé, ustedes pueden ver las diferencias. Esta página, la amo. Bueno, pueden ver que no terminé a Jace, porque este Jace creo que lo tuve casi por un año sin pintar, y cuando lo quería pintar ya no lo terminé, entonces solo, bueno, lo dejé completo de su rostro y sí se puede lograr notar que sí es Jace. Y Víctor, que este lo coloreé con marcadores de acrílico. Como siguiente página, esta es una página de relleno, la verdad aquí pues quería dibujar un celular, pero no me gustó, entonces medio lo tapé con cosas. Y aquí, este fue la prueba para el video anterior, que si quieren verlo, véanla, está en mi perfil. Esta fue una prueba, porque el original sí está en el otro sketchbook que me mandó Ojuju. Entonces, aquí pueden ver como que errores o cosas que mejoré. Y medio lo dejé casi sin terminar porque fue como, solamente fue la guía. Aquí, prácticas de cómo dibujar el cabello. La hoja me gustó mucho. Esto fue hecho con wash. Aquí pueden ver como, esta es mi tarjeta de presentación. Listo, aquí está mi tarjeta de presentación, que ya no tengo. Esta es la única sobreviviente, pero sí. Este es el video de cómo pintar cabello con wash. Aquí pueden ver el resultado. También quería dibujar como cabello con rastas y me gustó mucho el resultado. Pruebas de color, más stickers de varios amigos. Esta página también son bocetos que he hecho. Esta página me encanta porque esta sí fue el definitivo para el video que hice con los marcadores de acrílico de Artex y me gustó mucho el resultado. Creo que se los voy a mostrar más de cerca para que lo puedan ver sus detalles. En TikTok le pusieron que es un huevito arcano, la hamburguesita y la sandía. Como siguiente página tenemos a Rosalina, que esto lo hice con wash. Y aquí tenía un sticker que me regalaron de ella, entonces lo coloqué acá para que combinara. Aquí hice como, bueno, no sé si conocen este manga que se llama Periodo Azul o Blue Period en inglés, pero es muy bueno, muy bueno. A mí me encanta porque sí me identifico mucho con el personaje. Hice esto de acá. Aquí, bueno, son dos. O sea, es la misma hoja, pero dibujé en ambos lados. Como que para que se viera como si fuera un manga en la vida real. Este fue para el video de cómo pintar ropa con wash, que me encantó esta chaqueta. Me gustó mucho el resultado. Los zapatos no tanto, pero la falda sí. Y la blusa. Aquí también para el mismo video. Como siguiente página, este fue para el video de dibujando con los lapiceros o rapidógrafos de varios colores. De igual forma, también me gusta hacer degradados con ellos. Aquí hice la primera página. Esta fresita me encantó. Este de acá es uno, o sea, me siento orgullosa porque creo que pude manejar mucho lo que es la teoría del color y en cómo se manejan las luces y las sombras. Y la verdad que esta página me encanta. Aquí hice otro de estas hojitas como de journal, que esta la hice ya en 2025. Sí logré llegar casi la mayor parte de mi meta. O sea, yo pensaba llegar este año a los 3000, pero creo que, bueno, no se ha terminado el año a la fecha que suba este video, entonces puede que lo haya completado. Aquí probé los crayones de Woomer y este es mi OC, se llama 8, por cierto. Le puse 8 porque, no sé, es la fecha de mi cumpleaños, entonces por eso tiene un 8 en su oreja. Es una identificación que le pusieron porque este personaje tiene su lore.
porque es un experimento. Entonces quisiera escribir una historia de él, pero no sé, quiero definir más este personaje, la verdad. En mi Instagram lo dibujé en digital, pero aquí lo quise dibujar como en chibi. Este también fue hecho con marcadores de acrílico, que me gustó mucho. También repliqué esto de las tarjetitas. Esto ya fue como ya de último. Esta página estaba vacía y la llené hace poquito. Y estas son de la canción de Rosalía, la de Porcelana. Entonces esta sí es la letra que dice, bueno, la letra que canta en japonés. Entonces lo puse acá porque me gusta cómo se ven las letras japonesas. Más pruebas de color. Estas son de las acuarelas que me mandó Temu. Aquí hice sus swatches. Más material que quería probar. Esta página lo hice solamente con grafito y me gustó mucho, mucho. Más este personaje, que este es de una película. No sé qué película es, pero como la encontré en Pinterest me gustó demasiado, entonces decidí dibujarlo. Pruebas de manos, que yo no soy mucho de dibujar manos, pero pues cumplí la meta que quería de dibujar manos o practicar manos. Entonces este fue como el resultado de mis manos. Esta hoja está hecha en wash. Estas letras son parte de un empaque de unas galletitas coreanas que me compré una vez, y como me gustó mucho tanto como el papel y las letras, decidí pegarlo acá porque siento que combinaba con la estética, entonces por eso lo pegué ahí. Y hice este tipo de poses que me gustó más. Esta pose de acá siento que se ve más bonita, más cool. Incluso esta pose me gustó mucho, pero el cabello como que no tanto. Y de aquí me gustó. Siento que la falda la podría haber hecho mejor, pero siento que sí combina entre todo, combina muy bien. Creo que aquí me salté una. Esta es una de mis páginas favoritas. Una porque este personaje es de Jujutsu Kaisen, que me lo pidieron, entonces lo dibujé. Siento que lo dibujé muy guapo, la verdad. Y aquí tenemos a Jae-kyun, que es del manga que se llama Jinx, uno de mis personajes favoritos, pero no tanto. Ya saben, ustedes saben el contexto, los que conocen este manga pues saben el contexto, pero ya está cambiando. Entonces hay esperanzas y quería dibujarlo porque no dibujé muchos personajes en este sketch, entonces quería tener como un recuerdito. En la siguiente, aquí hice las pruebas de los Ojuju. Más pruebas, que estas son las pruebas de Artex, que me gustó que este set tuviera lo que son colores como dorados. Aquí pueden ver el dorado y el plateado, que son los que brillan, y me gustó mucho. Más comida, que bueno, estos son juguitos coreanos y asiáticos. Bueno, japoneses y coreanos. Estos son hechos con wash. Y otro Kirby por acá. Esta es otra de mis páginas favoritas. Que este de acá lo pinté un día que tembló en mi ciudad. Entonces, bueno, no podía dormir, entonces me quedé pintándolo toda la noche. Y me gustó cómo quedó el resultado. Es hecho en wash. Igual tenemos acá a Gino, que es hecho en wash. Aquí, esto fue para la colaboración que tuvimos con Ara. Esta página me quedó muy bonita. También es otra de mis favoritas. Aquí para que lo vean más de cerca. Esta paleta en realidad, bueno, el verde es un color que yo no uso a menudo en cuestión para dibujar personajes, pero me gustó esta combinación. Siento que pude manejarla bien, lo pude lograr y pues tuvo un acabado chulo. Me gustó. Y en la siguiente página tenemos otra práctica de un paisaje también. Creo que es de Howl, si no estoy mal. Y aquí, este es un dibujito que me hizo mi amigo Jero, que lo pueden encontrar así como Flores del Ocaso en Instagram.
Aquí fue para el video de Boomer con los colores de madera. En la siguiente página también fue con crayones Boomer y este fue con Prismacolor. Que este lo pinté, bueno, lo coloreé hace poco. Bueno, por si no lo habían notado, este es Taehyun de BTS. Más pruebas. Esta es una página de relleno porque yo quería dibujar algo más elaborado en estas dos páginas, pero me dio hueva, la verdad. Entonces, estos son swatches de unos materiales que pronto van a ver. Y este es un recuerdito de una exposición a la que fui, entonces quería tenerlo como de recuerdo, entonces lo pegué acá. En la siguiente página tenemos estas dos que me encantó. Son colores que les digo, yo no uso mucho lo que es el verde, entonces traté de buscar una referencia en Pinterest sobre que usara el verde y me gustó mucho cómo quedó este dibujo. La verdad, incluso el estilo se ve muy Ghibli, muy, no sé, muy anime. Creo que lo podría hacer sticker más adelante. Y luego está que este es del juego del calamar. La verdad, yo nunca nunca he visto esta serie que está en Netflix, pero me gusta mucho la estética, entonces solo dibujé este personaje que ni sé cómo se llama, pero quería usar, porque es como los colores de esta tarjeta, entonces quería experimentar. Aquí tenemos más dibujos con rapidógrafo, un poquito de textura, objetos y por supuesto a Taehyun otra vez. Siento que al único que me faltó dibujar es a Jungkook, pero ya no lo hice, no sé por qué, pero creo que Taehyun me quedó muy bonito, muy guapo. Aquí casi ya estamos terminando. Más stickers de amigos. Este es mío. Aquí está, el sticker que les digo. Ay, ya perdí la hoja. Vamos a ver si la encuentro. Ah, no. Aquí está. Listo, ya la encontré. Lo hice sticker. Esta soy yo. Me dibujaron por acá. Kiwi me dibujó. Este dibujito me lo regalaron. Aquí había algo, aquí decía mi nombre, pero no me gustó cómo quedó, entonces lo tapé con un recuerdito. Uy, no, todavía no hemos acabado. Creo que queda más. Aquí es esta hoja de materiales de arte. Que bueno, estos son los materiales de arte que más uso, entonces puse los Himi Wash, tinta, espátula, óleo, mi tabletita gráfica y marcadores de Artex, más stickers por acá. Soy fan. La verdad es que si no saben qué llenar en su sketchbook, yo les recomiendo que si tienen stickers que los guardan como para usarlos y nunca los usan, péguenlos en sus sketchbooks. La verdad hace como una bonita página, un bonito recuerdo. Y terminamos. Aquí está. Repliqué lo mismo del principio y lo puse acá. Este es el final de mi sketchbook, amigos. Bueno, ahorita sí ya les puedo mostrar el último dibujo de mi sketchbook. Que, ¡tarán! Aquí está. Este es el último dibujo de mi sketch. Y podría decirse que es una versión mejorada de este de acá. Creo que aquí pude replicar el corazoncito y un poquito el estilo, también el letrerito, que aquí creo que decía, no me acuerdo, pero sí era una palabra, pero lo puse en coreano y aquí lo puse en inglés, que es welcome, de bienvenidos a mi sketch. Y listo. Bueno, espero que les haya gustado mucho mi sketchbook. Por cierto, pronto subiré el proceso de este dibujo en TikTok y en mi Instagram también. Les estaré subiendo como foto del resultado final con más calidad, con más detalle. Y nada, espero que les haya gustado y se hayan divertido mucho con mi sketchbook, que lo estoy aplazando mucho, pero ya lo tienen. Bueno, nos vemos a la próxima. Los quiero mucho. Bye.